El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Plenario aprueba informe que responsabiliza al presidente por creación de la UPAD. Diputados emplazan al ministro de Salud por lo que consideran lenta vacunación contra la COVID-19. Modifican préstamos para el pago de la deuda del Estado con la Caja. Reinicia debate para sanción a diputados por faltas al deber de probidad. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados aprobaron en primer debate el expediente 22.176, ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de referéndum. La iniciativa propone que previo a la convocatoria a referéndum, el Tribunal Supremo de Elecciones podrá consultar a la Sala Constitucional el texto del proyecto para el respectivo control de constitucionalidad. Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su aprobación en primer debate, en primera legislatura y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros proyectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero. Se establece además que cuando la Asamblea Legislativa tenga un plazo constitucional o reglamentario para votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida y el proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de la Sala Constitucional. En el caso de las iniciativas de referéndum, la consulta deberá plantearse antes de la autorización de recolección de firmas del Tribunal Supremo de Elecciones en el caso de la modalidad de iniciativa ciudadana y antes de la convocatoria al referéndum para las demás modalidades. Los diputados emplazaron al ministro de Salud, Daniel Salas, por lo que consideran un lento proceso de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. La jefa de fracción del PLN, María José Corrales, le consultó sobre la posible compra de otras marcas de vacunas. El jerarca reconoció que la cantidad de vacunas que tienen es muy limitada por el asunto de disponibilidad de lo que les han ofrecido. Muchos costarricenses se hacen la pregunta posiblemente de por qué hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora entonces con Sinovac? ¿Por qué hasta ahora pensar en otros proveedores? ¿Por qué no buscar justamente, según los criterios científicos, logísticos, de precio que usted ha hablado, quedarnos únicamente con la primer valoración de Pfizer y de AstraZeneca, como usted lo mencionó en el cuadro? Cuando nosotros vimos la necesidad de adquirir más vacuna, se tocaron las puertas de todas las vacunas o las compañías que estaban aprobadas ya por una agencia estricta. Volvimos otra vez a ver con Moderna, volvimos a ver otra vez, en este caso, Johnson & Johnson. Recordemos que la aprobación surgió mucho después, ¿verdad? Surgió por ahí de finales de marzo, creo, por una agencia estricta, y tocamos las puertas, fuimos y vimos, e incluso eventualmente revisamos cómo estaba la vacuna rusa, cómo estaban las vacunas chinas con respecto a un avance posible de una autorización por una agencia estricta reguladora. Y al final, como yo lo mencioné también, vean que incluso tocamos la puerta también del mismo AstraZeneca y el único que hizo un esfuerzo grande, así notorio, que fue público para incrementar en miles de millones de dosis, fue Pfizer. Y él fue el único que nos dijo, tenemos posibilidad de darles más vacuna. El ministro de Salud enfatizó que sobre la confidencialidad del contrato con las farmacéuticas no se pueden violentar. Acerca de la compra y aplicación de las vacunas por parte del sector privado, cuando se apruebe lo estarán ejecutando. Con respecto a las marcas elegidas, se dio por eficacia de la vacuna. Sin embargo, están en negociaciones para adquirir otras. Así también lo ratificó la jefa de fracción del PAC, Laura Guido. Queremos reconocer en primer lugar que usted ha dejado con toda claridad en su presentación que aquí no hay espacio para simplismos. El país se enfrenta a desafíos muy serios que no pueden ser atendidos desde este plenario ni desde cualquier foro parlamentario o político, desde los simplismos como simplemente exigir que se acelere la vacunación sin más contexto, sin más atención a los detalles y sin más aproximación a todos los datos que esto estaría conllevando. La parlamentaria Xiomara Rodríguez consultó por qué almacenar tantas vacunas. Yo sigo creyendo de que la reserva sí es grande
puesto que, entonces, según los estudios que ustedes están mencionando y en lo que se han basado, sí podríamos compensar el acelerar el proceso de vacunación y no tener almacenadas tantas cantidades de vacunas. En abril tuvimos 507.690 dosis aplicadas y pasamos a mayo 890.670, o sea, un salto muy importante, y justamente eso, si estuviéramos guardando vacunas no lograríamos jamás hacer esa aceleración. Como ya lo indicaba anteriormente, pues es claro que al final se guarda un poquito de vacuna para poder garantizar o que no nos quedemos varados con la vacunación si hubiera un problema de asunto de provisión, que no estamos exentos a que en algún momento eso ocurra, esperemos que no, pero puede ser que ocurra. El diputado y médico Walter Céspedes, uno de los proponentes de traer al jerarca al plenario, le consultó si realmente han hecho los esfuerzos para comprar otras marcas de vacunas y sobre los altos gastos de la caja, además de las pruebas de saliva ofrecidas por la Universidad de Costa Rica para testeos. El ministro defendió el actuar de las autoridades sobre las vacunas compradas y la efectividad. Acerca de las pruebas, explicó que el proyecto no ha sido aprobado ética y científicamente. Aseguró que el PCR ya existe y no es una innovación. Salas indicó que se estarán comprando más de 9 millones de vacunas para una población de 4.5 millones de personas con una inversión de 99 millones de dólares, más los costos de insumos, un total de $1.133.000. El total de dosis aplicadas a la fecha es de 1.663.704. El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, señaló que hoy están más preparados para poder enfrentar la posible filtración del narcotráfico en la política costarricense. Esto de acuerdo al nuevo Código Electoral, que mejoró sustancialmente el nivel de transparencia del financiamiento partidario, así como las capacidades de control y de sanción. Sin embargo, señaló que nuestro modelo de financiamiento partidario tiene un talón de Aquiles al realizarse un desembolso de recursos postelectoral que no llega de modo oportuno y equitativo a los partidos políticos. La legisladora Floria Segrea consultó sobre la posibilidad de retirar las credenciales de un diputado o una persona que resulte vinculada con el narcotráfico. Al respecto, el magistrado reiteró que lo primero es el levantamiento de la inmunidad para poder realizar un proceso penal. Siempre es un gusto tenerlos aquí, más por la información que siempre nos trae, sobre todo en materia tan delicada como esta. Si bien es cierto, como lo dijo don Antonio Sobrado, las municipalidades, en los periodos municipales para el nombramiento de los alcaldes, no existe un anticipo. Eso es un portillo para que los narcotráficos se metan a ofrecer dineros ilícitos. Y creo que eso es un problema que se ha venido viendo no solamente en estas elecciones, sino también en elecciones pasadas. El diputado Luis Ramón Carranza indicó que el tema del narcotráfico en la política costarricense no es de hoy y lo preocupante para el país es que hoy se tenga en esta comisión investigando la posible penetración del narcotráfico. Yo quiero iniciar indicando a este país que desde 1992 la Comisión Especial para que continúe con la investigación de actos de narcotráfico, con el expediente en ese entonces 10.934, rindió un informe final en el que llegó a dos conclusiones importantes. Recuerdo, en esa oportunidad es el tema de los montos de las donaciones y la persona física que donara. Y se llegó a dos conclusiones: 1 millón y que solo las donaciones se pudieran hacer por personas físicas. Nada más para ponerlo, 1992. Y ya para ese entonces se determinó que algunas de las personas que hacían donaciones estaban ligadas al narcotráfico. El tema del narcotráfico en la política no es de hoy, 1992. Para que vean lo preocupante para este país, lo que resulta que tengamos escenarios como los que hoy estamos en esta comisión investigando. Ante una consulta del diputado Jorge Fonseca sobre cuántas denuncias de partidos políticos han remitido al Ministerio Público, Ronald Chacón del Tribunal Supremo de Elecciones mencionó que existen diferentes denuncias en las cuales
se contemplan nombres de diputados o exdiputados, pero no tiene que ver con legitimación de capitales. La comisión aprobó una moción para que comparezcan algunos diputados al seno de la comisión, como por ejemplo Óscar Cascante, Eduardo Cruchan, Erwin Macís y otros diputados, así como la jefa de seguridad de la Asamblea Legislativa, Magali Camacho. La Comisión de Hacendarios aprobó mediante mociones 137 a 2 proyectos que contienen empréstitos destinar el 10% de los recursos para el pago de la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Se trata de los textos 22.214, préstamo con los bancos Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Centroamericano de Integración Económica para financiar el programa de gestión fiscal y de descarbonización, así como el 22.433, financiamiento con el Fondo Monetario Internacional para el programa de apoyo de recuperación post-pandemia y la consolidación fiscal. Yo pienso que es fundamental y es la base de este país, es la seguridad social, es la Caja Costarricense del Seguro Social, y en la misma línea apoyo total a esta iniciativa de darle el 10% de ambos préstamos a esa institución que vela por la seguridad social y por la salud de todos los costarricenses. En ambos casos también aprobaron que el 90% de los recursos deben ser utilizados para sustituir la fuente de financiamiento de los rubros de gastos y autorizados en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, y deberá disminuir el monto autorizado para emitir títulos valores de la deuda interna autorizados en el presupuesto del año 2021. El plenario legislativo reinició la discusión del proyecto 21.515, el nuevo régimen de responsabilidad que cobijará a los diputados por la violación al deber de probidad. Ante esta falta, los congresistas podrían perder sus credenciales. Se trata de casos como legislar en beneficio propio, para acogerse a amnistías tributarias o por adoptar la legislación conforme a los intereses de grupos de poder por presión de lobistas, entre otros. El ente sancionatorio será el Tribunal Supremo de Elecciones. La diputada Carolina Hidalgo, proponente de la iniciativa, dijo que los parlamentarios son los únicos funcionarios públicos que no son sancionados, pues no hay un régimen disciplinario que pueda sentar responsabilidades. Pero eso quedó como una promesa de esta Asamblea Legislativa al inicio, porque no es hasta ahora que estamos discutiendo el procedimiento para que eso sea una realidad. Yo espero que antes de que acabe nuestro periodo, al menos podamos ser coherentes y consecuentes con la definición del procedimiento, porque de lo contrario, esto quedará como una aspiración, como un deseo, como una promesa más establecida en nuestra Constitución que no se cumple. Justamente las noticias de esta semana y la semana anterior, así como diferentes gestiones que ha hecho la Procuraduría de la Ética, han demostrado que la Asamblea Legislativa se ha quedado corta con respecto a la transparencia, con respecto a nuestro rol. El diputado José María Villalta recalcó que es una tarea pendiente dicha ley que regula el procedimiento tras 2 años de la aprobación de la reforma constitucional que permite la pérdida de las credenciales de los diputados. Una ley que desarrolle el procedimiento, las causales, los mecanismos, los órganos competentes para establecer esas sanciones. Sin embargo, a pesar de que el transitorio constitucional que aprobamos nosotros mismos establecía un plazo de 1 año para dictar esa ley, ha transcurrido ya más de 2 años y no hemos aprobado todavía este proyecto de ley. Eso nos coloca en una mora, en un atraso constitucional, en un incumplimiento constitucional de la misma norma que nosotros aprobamos, y nos convierte en cómplices, sí, en cómplices de las faltas que se puedan cometer, de las faltas éticas graves que se puedan cometer por parte de diputados y diputadas. El proyecto se encuentra en etapa de mociones de fondo que analizará la Comisión de Jurídicos,
donde se produjo el dictamen. Luego pasa al plenario legislativo. El plenario legislativo aprobó el informe que rindió la comisión que investigó las posibles violaciones por parte del gobierno de la República al derecho a la intimidad de las personas respecto a la obtención y manejo de sus datos personales a través de la Unidad Presidencial para el Análisis de Datos. En el informe, mayoría aprobado recomienda que se traslade este expediente como prueba documental en el marco de la investigación en curso al presidente Carlos Alvarado Quesada, a Víctor Morales Mora, ex ministro de la Presidencia, y a Luis Daniel Soto Castro, ex viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, por la firma de un decreto que tenía como sustento falsedades y cuyo contenido ha sido calificado por expertos como inconstitucional e ilegal, que presuntamente constituye el delito de prevaricato. También que se investigue penalmente a la señora Pilar Garrido por el presunto delito de perjurio, dado que dio falsos testimonios a esta comisión al alegar desconocimiento absoluto del decreto relacionado con OPAP, cuando hay pruebas documental que muestran lo contrario. La diputada Silvia Hernández manifestó que las interrogantes del funcionamiento de ese grupo de funcionarios y la posible utilización de datos personales de costarricenses y la ilegalidad del decreto que creó la OPAP motivó la comisión para que se investigue este tema. Inicialmente quisimos tener una comisión que trabajara de forma acelerada para no alargar el proceso de investigación y tener los elementos de la forma más rápida y posible. Así, iniciamos el trabajo de la comisión, que fue conformada por la aprobación de este plenario legislativo. Con solo la primera comparecencia quedó demostrado que el decreto se había hecho a contrapelo de la normativa nacional. El director de Modernización del Estado del Ministerio de Planificación dejó en evidencia que la reforma creada no contó con el visto bueno de dicho ministerio. Por su parte, la diputada Carolina Hidalgo señaló que desde las publicaciones en medios de comunicación de la Unidad de Análisis de Datos, los discursos políticos fueron más teorías que pruebas. Desde la creación o el conocimiento de esta unidad, acá se plantearon que esta unidad funcionó para espiar, para beneficio propio, para venta de terceros y para elementos que definitivamente no se comprobaron en el informe de mayoría. Para varias diputaciones, el gobierno de la República había instalado una supuesta unidad de espionaje que le permitía entrometerse al gobierno de la República en la vida privada de las y los costarricenses. Y eso se dijo acá una y otra vez y también en medios de comunicación. Se dejaron decir con total seguridad y sin ningún cuidado afirmaciones temerarias como las siguientes. Debe estar muy asustado Donald Trump con este espionaje que le están haciendo. O nos quieren implementar el gobierno nazi en Costa Rica, nos quieren implementar el espionaje político. El informe será enviado al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría de la Ética. Con el fin de conocer mejor cómo funcionará el proyecto de avales y garantías, los diputados de hacendarios llamaron al jefe en el país del Banco Centroamericano de Integración Económica, Mauricio Chacón Romero, quien indicó que el banco sería un fiduciario, un ente pasivo que únicamente pagaría a las instituciones financieras. La diputada Ana Lucía Delgado consultó sobre el control que tiene el país mediante legislación de este tipo de fideicomisos, los cuales el BCIE no tiene problemas, según indicó el representante de la entidad financiera. Para implementar el fondo de avales se creará un consejo rector que definirá los procedimientos para hacerlo efectivo. El proyecto 22.144, Ley de Creación del Fondo Nacional de Avales y Garantías para el apoyo a las empresas afectadas por el COVID-19 y la reactivación económica, es por $300 millones y ayudaría a unas 18.000 empresas en estado crítico.
El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.